Fue el anatomista James Hamilton en 1949, después de estudiar 312 hombres normales y 140 eunucos, quien observó la relación entre andrógenos, predisposición genética y edad. En 1951 publicó el artículo Patrones de pérdida de pelo en hombres, tipos e incidencia, y describió la clasificación estándar del patrón masculino. Norwood, en 1975, después de estudiar 1000 pacientes, publicó su artículo Patrón de calvicie masculina, clasificación e incidencia, y usó la clasificación de Hamilton como guía para desarrollar y expandir la suya, con una variante, el tipo A. Al final del artículo dice: las posibles variaciones de la alopecia androgenética son infinitas. La clasificación de los tipos menores no solo sería imposible, también reduciría la utilidad de la clasificación. Hay, no obstante, algunas variaciones razonablemente bien definidas que requieren especial mención, como DUPA, Diffuse and Pattern Alopecia. En este tipo hay una disminución general de la densidad del pelo, sin un patrón definitivo, aunque es habitualmente más marcado en el frontal y zona media. Este tipo es más frecuente en mujeres. DPA, Diffuse Pattern Alopecia. El patrón en este tipo de alopecia es esencialmente el mismo que el patrón de alopecia masculina usual, pero las áreas afectadas no llegan a ser totalmente calvas. El pelo solo disminuye en densidad. Patrón de alopecia masculina con muñón frontal persistente. Cualquier patrón de Norwood con muñón frontal. Alopecia senil. Ocurre en todos los cabellos, en hombres y mujeres con la edad. El rol de los andrógenos en esta patología es incierto. La disminución de la densidad no solo ocurre en la parte superior y laterales, ocurre en todo el cuero cabelludo. Es nuevamente una alopecia difusa, y ello es importante porque, por ejemplo, ¿podemos definir estos pacientes como alopecia senil o avanzada? Son jóvenes y tienen miniaturización en la donante, o este otro, ¿es avanzado y al mismo tiempo senil? Este paciente sí representa una alopecia avanzada, gran receptora con una donante corta pero normal. Bernstein y Rossman escribieron nuevamente sobre DUPA en 2002, cuando estaban desarrollando la técnica FUE, y afirmaron que los pacientes con DUPA, hombres o mujeres, son una contraindicación relativa para el trasplante capilar y para la técnica FUE, porque un paciente con DUPA podrá tener resultados temporales, dado que el pelo irremediablemente sucumbirá a la condición androgenética. He estado trabajando con FUE desde 2003 y durante mis primeros años nunca presté atención a la zona donante. Solo después de algunos resultados no buenos, lo que algunos llaman el factor X, comencé a realizar biopsias de la zona donante, que confirmaron la existencia de alopecia androgenética. Uno de los pacientes fue el siguiente: 45 años, patrón difuso, no medicado, pelo fino y trasección fácil en la extracción. Retiramos 2.600 unidades a 2.1 pelos por injerto, y el resultado no fue malo, pero tampoco bueno. Después de un año, empezó a perder pelo en la zona receptora y a empeorar la zona donante, por lo que realicé una biopsia que confirmó la alopecia androgenética. Puse al paciente con medicación y la zona donante mejoró, por lo que le pude realizar otro trasplante que mejoró su cobertura y que dura hasta la fecha. Empecé a mirar más detenidamente las donantes, siempre con el microscopio USB, concentrándome en la miniaturización, en el número de singles, y ahora con el Dermalite y el Hair Counter en el número de pelos por centímetro cuadrado y pelos por unidad folicular. Y he realizado mi propia guía con la que sospechar alopecia androgenética en la donante. La característica fundamental es el paciente, hombre o mujer, que tiene más del 15% de miniaturización en la donante, y una o más de las siguientes. Patrón difuso en la parte superior, sobre todo si conserva la línea frontal. Menos de 2.0 pelos por unidad folicular en zonas temporal y parietal. Menos de 130 pelos por centímetro cuadrado en zonas temporal y parietal. Más de 20% de singles, cuando podemos ver a través en las zonas temporal y parietal. Cuando tenemos diferentes características de pelo en temporal, patillas y nuca, me refiero a cuando patillas y nuca tienen una mejor cobertura que el resto de la donante. Unidades foliculares normales mezcladas con unidades foliculares miniaturizadas en la donante. Esto es particularmente raro. No todos los folículos parecen tener la misma afectación, pero pueden ser parte de la evolución. Así, hice mi propio protocolo para considerar candidato a cirugía a este tipo de pacientes.
tienen que entender que el tratamiento médico es una condición no negociada para poder planear un procedimiento. La medicación en la donante normalmente funciona y estabiliza mejor que en la receptora. Tiene que estar al menos un año con medicación y tener una alopecia estable para plantear el tratamiento quirúrgico. Y el principal tratamiento es finasteride, pero dutasteride también es una opción. Y mis razones son: los pacientes con o sin DUPA que están contentos con la medicación son consecuentes y fiables. Una DUPA estable con medicación tiene igual resultado que un patrón masculino en el largo plazo. Hay dos tipos de unidades diferentes en la donante en la mayoría de los casos: los miniaturizados y los casi normales, que serán la diana de nuestra cosecha. ¿Y por qué un trasplante puede ser una opción en una mujer y no en un hombre con DUPA, cuando sabemos que el 90% de las mujeres tienen DUPA? Mi experiencia desde 2010 realizando operaciones en pacientes con DUPA me ha enseñado que pueden tener un buen resultado en el corto y largo plazo. Hay además otro término que he acuñado como DUPA oculta o hidden DUPA y que se refiere al paciente que tiene miniaturización en la donante pero luce normal debido a la medicación. Y es importante tenerlo en cuenta, dada la popularidad de los tratamientos contra la alopecia. En España no tenemos muchos problemas con el finasteride y un gran porcentaje de nuestros pacientes vienen ya medicados a la primera consulta. Se entenderá mejor con el siguiente ejemplo. Este es un paciente que vi en 2010 con una alopecia avanzada. 35 años, Norwood 5 a 6, alopecia retrógrado y miniaturización en toda la zona donante, un típico patrón masculino agresivo. Lógicamente le dije que no era candidato, pero añadí, sin mucho convencimiento, que la única posibilidad era probar con finasteride. Cuando lo vi nuevamente a los 6 meses, la donante había mejorado y su aspecto macroscópico era normal. Obviamente con el microscopio seguían existiendo signos de miniaturización, pero sin la debida atención podrías tomarlo como normal y realizar la cirugía con resultado incierto en el corto y largo plazo. En resumen, accedimos a realizar la restauración y después de 3 cirugías y 6.493 grafts, obtuvimos una aceptable cobertura con un joven corte de pelo en la donante donde aún se ve a través en sus zonas temporal y parietal. Por tanto, cuidado con las dupas ocultas y siempre tomarse su tiempo en evaluar la donante. Por ejemplo, este es un paciente español que traté, que se había realizado un trasplante exitoso, pero que perdió la mayoría del pelo trasplantado cuando dejó de tomar finasteride. Lo puse nuevamente en tratamiento, pero nunca recobró su pelo. Si miramos bien de cerca la donante, podemos observar la miniaturización en el momento de su cirugía. En 2013, el Dr. Bisanga realizó una charla en el Congreso de San Francisco, miniaturización de la zona donante, y explicaba que los pacientes con patrón masculino podían tener miniaturización en la zona donante y determinaba que más de un 25% de miniaturización era una contraindicación para la cirugía capilar. Tuve una charla con él en Brasil hace 2 años y me recordó que Norwood nunca describió un patrón de alopecia masculino con miniaturización en la donante, y tenía razón. DUPA es una alopecia difusa, hay miniaturización generalizada en la receptora, pero no zonas calvas. Norwood en su famoso artículo dijo: las posibles variaciones de la alopecia androgenética son infinitas. Designar todos los tipos menores podía reducir su utilidad, pero en este punto tengo que decir que la cantidad de pacientes con patrón MPB masculino y miniaturización en la donante son más frecuentes de lo que creemos y no es un tipo menor, por lo que debe ser descrita como una variación bien definida y sacada del cesto de las dupas, donde he estado incluyendo todos los casos con miniaturización de la donante, sin importarme el patrón de la receptora. Tenemos que pensar que Hamilton y Norwood no disponían de las herramientas y microscopios que tenemos actualmente, por lo que era imposible para ellos evaluar la donante tal como lo hacemos ahora. Así empecé a llamarla BUPA, como Bald and Pattern Alopecia, para tener un parecido con el término de Norwood y facilitar su recuerdo. Actualmente, mi descripción de ambos términos es el siguiente: DUPA, disminución general de la densidad capilar sin un patrón definitivo en todo el cuero cabelludo en pacientes masculinos o femeninos, con más de un 15% de miniaturización en la zona donante y uno o más de los siguientes parámetros: línea frontal conservada, menos de 2.0 pelos por unidad folicular en áreas temporal y parietal, menos de 130 pelos por centímetro cuadrado en áreas temporal y parietal, más de 20% de singles, cuando podemos ver a través en zonas temporal y parietal, diferentes características de pelo en temporal, patillas y nuca, unidades normales y miniaturizadas en la donante en diferentes porcentajes. Y BUPA,
Cualquier paciente con un patrón MPB de alopecia masculina, como se describe en la clasificación de Norwood-Hamilton, que tiene más de un 15% de miniaturización en la zona donante y uno o más de los siguientes: menos de 2,0 pelos por unidad folicular en áreas temporal y parietal, menos de 130 pelos por centímetro cuadrado en áreas temporal y parietal, más de 20% de singles, cuando podemos ver a través en áreas temporal y parietal, diferentes características de pelo en temporal, patillas y nuca, unidades normales y miniaturizadas en la zona donante en diferentes porcentajes. Esta es una clasificación basada en la observación y experiencia, por lo que está abierta a discusión, de acuerdo con cualquier procedimiento que se basa en el juicio subjetivo, por lo que estaré agradecido de escuchar comentarios al respecto. Muchas gracias.